Recién mencionaste algo que me trajo a la memoria tantas historias que he escuchado, principalmente de grupos de contacto de los años 80, 90, pero sobre todo de los 80, que aseguraban recibir mensajes por parte de seres extraterrestres que vendrían en sus naves para evacuar a grandes partes de la humanidad si se desataba este tipo de conflicto nuclear a nivel planetario. Como que ellos vendrían a salvarnos. En todas las profecías que vos has leído, todo tu conocimiento, todo lo que vos has aprendido en tu corta vida, ¿has llegado a alguna profecía, no sé, de alguna religión, ¿no? que nos hable de esto? ¿Van a venir con sus naves los extraterrestres a evacuar a la población? Bueno, lo primero es que hay dos tipos de contacto extraterrestre. Esa fuerza oscura de la que estamos hablando también es extraterrestre y también tienen naves espaciales. Y el fenómeno OVNI, que ha causado furor en el sentido de la contactación sin ningún propósito, es totalmente de esa fuerza negativa. Y de todo el estudio que yo he realizado, el 95% de los contactos extraterrestres es con esa fuerza negativa, porque no les dejaron un mensaje para la humanidad, no les dejaron profecías, no les dejaron conocimientos espirituales en concordancia con los que trajo Jesús, que es el espíritu de la profecía. O sea, todos los que trajeron profecías a la tierra son comandados por un plan de Jesús. Y si hay una profecía, entre comillas, que no se parezca a las profecías de esa fuente original, pues entonces es un engaño. Yo tendría que decirle a todas las personas que han creído en esos contactos de los 80, que los van a salvar en naves, y por ahí un montón de sectas se crearon, hasta unas se suicidaron y un montón de cosas, los engañaron. Qué lástima, pero es mejor que lo sepan desde ahora. Los engañaron. Porque si este planeta no sirviera para nada y nos van a venir a evacuar para que nos lleven a otro mundo que sea mejor que este, Jesús no hubiera dicho: la reina del sur se levantará. Y hay más sabiduría que Salomón en este lugar. Siendo eso un lugar, entonces es Suramérica un refugio de supervivencia. Si fuera verdad que nos van a evacuar a todos de este planeta cuando haya guerra, entonces Parravicini no habría dicho: Latinoamérica, hogar mundial será. Latinoamérica se levantará en amor después de los 3 humos. Y tampoco habría dicho: Argentina, la que extiende la mano al que sufre en quemazón, al que llora. Argentina, samaritana del mundo. Y todas las profecías sobre la esperanza de un remanente final de supervivencia para construir un mundo nuevo, sería toda una mentira. Entonces la segunda venida de Jesús también es una mentira, porque si nos van a evacuar a todos de aquí, entonces ¿a qué lugar va a volver Él? Y Él dijo que iba a volver aquí a la tierra. Y en ese sentido, no es como se ha creído. Entonces esta fuerza extraterrena también ha contactado a muchísima gente para crear grupos de fanatismo en torno a los extraterrestres, y eso hay en muchas partes. También, como dice la lógica de la lógica, en un código muy especial acerca de este fenómeno que tú me preguntas. Dice que todos aquellos que se hacen llamar maestros por tener facultades de tener o recibir mensajes de otros tantos inexistentes maestros espirituales no son más que un engaño a los más inocentes que han creído en ellos. Y resulta que los movimientos espirituales, muchos de la Tierra, tienen que ver precisamente con contactos con ángeles, con seres extraterrestres que son de luz, pero no enseñan nada de información acerca de una invasión extraterrestre. Y es una manera de detectar cuando un contacto no es de luz, porque todos los contactos que son verdaderamente de luz hablan de la rebelión de la Tierra, hablan de la invasión y dicen quién es el diablo, quién es Satanás, qué es el nuevo orden mundial, quiénes están detrás de eso, porque hay un pueblo elegido de Dios, porque hay un Dios falso, porque hay guerra, porque hay caos, porque hay muerte, y luego sí explican cuál es la fuerza de luz que nosotros podemos usar para supervivir a todo ese caos. Si un contacto extraterrestre no enseña esa condición,
es un contacto de tinieblas. Solamente enseña hueca palabrería, palabras bonitas untadas de Dios, que hace creer a la gente elegidas a ponerlas en un montón de prácticas y de rituales que no conducen a nada. Porque cuando estalle una bomba nuclear, ¿a qué iglesia voy a rezar para salvarme? A ninguna, porque las bombas acaban con todas. Cuando estalle una bomba nuclear, ¿a qué maestro o gurú me voy para que me diga dónde está el reino de los cielos para yo irme a esconder? Todos habrán salido corriendo, escapando o habrán sucumbido en esa explosión. Entonces no funcionan las creencias. Funciona un conocimiento que yo pueda aplicar, que yo diga, si va a haber hambre, entonces yo voy a comprarme un pedazo de tierra y voy a cultivar comida. Así cuando los supermercados estén desabastecidos y las ciudades colapsadas, yo voy a tener comida. Y además, pensemos en mi vecino, pensemos en el de al lado, pensemos en la familia de la otra persona. Entonces voy a cultivar mucha más comida y así voy a ayudar a mucha gente. Qué maravilla es que esa inteligencia, que sí es inteligencia, aparezca, y no que yo crea que van a venir a salvarme porque yo he sido muy bueno y he rezado mucho. Entonces, siendo que puede ser un poco cruda la forma en la que lo estoy expresando, he comprobado que es más útil para las personas que yo lo hable así claramente, para que el engaño desaparezca, a que sencillamente las personas no tengan ningún conocimiento para darse cuenta de que hay información que no funciona frente a esta realidad. No, me imagino en este momento, después de haberte escuchado, tanta gente que conozco que está en muchos movimientos New Age y que siguen líderes o tipo gurúes, que afirman canalizar distintos maestros, realmente deben haber quedado choqueadas con tu mensaje. Sin embargo, tenés mucha repercusión a nivel mundial, todo tu mensaje se ha abierto camino realmente, ¿no? Ha sabido llegar, a pesar de que está muy, muy consolidado este tema de las canalizaciones, ¿no? Sobre todo en este momento, así que me llama mucho la atención. Eso como un comentario, ¿no? Pero todas esas profecías de las cuales nos estás hablando, ¿provienen de la rama cristiana o también has indagado profecías, no sé, del budismo, de antiguas civilizaciones desaparecidas? No lo sé, es algo que se me ocurre. Las que he podido encontrar en todo este tiempo que ha habido profecías en la Tierra, me ha asombrado. Pienso yo que es un repertorio muy amplio. Si hablamos de Enoch, hablamos de antes del hundimiento de la Atlántida, o sea, hace aproximadamente 12.000 años. Y un buen investigador lo que hace es un estudio dedicado y minucioso de todo el acontecer profético y toda la documentación que hay, porque todas las profecías son documentadas, quiere decir que todas quedaron escritas, para luego hacer una comparación entre ellas. Cuando yo hago esa investigación y comparo la información que hay en el libro de Enoch con la que hay en el libro de Daniel, con la que hay en el libro del Apocalipsis de San Juan, y con la que hay en Parravicini, y con la que hay en el Nuevo Testamento, yo me doy cuenta de algo, que toda la profecía no discute o discrepa entre sí, no tiene choques. Toda tiene la misma línea de sabiduría y no hay ninguna contradicción entre ellas, no importa en qué época se hayan entregado. Eso me maravilló en primera instancia porque me hizo ver que toda proviene de una única fuente. Lo que ha sucedido es que esa fuente, que no es de este mundo, ha contactado a diferentes personas de este mundo en diferentes épocas y civilizaciones y les ha entregado la misma información. Ese es el origen y la razón de ser de las profecías en la Tierra. Mirá qué interesante esa descripción que acabas de hacer. Yo tenía la información que conformaban esas 4 constelaciones, la famosa cruz cósmica, que es, en Egipto, donde está la esfinge. Allí, de alguna manera, tomando en cuenta la posición de la esfinge, las pirámides, ¿no? Sí, se elabora una especie de calendario astronómico. La esfinge estaría señalando
justamente una estrella en particular, y si se le realizan las coordenadas, digamos, estaría justo en el centro de esa cruz cósmica, ¿no? Como si los constructores de la Esfinge hubieran tenido esa información, ¿no? Hace tantos miles de años. Es que la tuvieron, ellos fueron orientados por, dice Parravicini, que el constructor y el matemático de Egipto fue guiado por hombres navieros interplanetarios. Entonces esa es una respuesta al por qué hay una precisión o una alineación. Pero es que más allá de eso, le invito a las personas a investigar qué pasó con el eclipse de agosto de 1999. Investíguenlo. Se formó la cruz cósmica con el centro del planeta Tierra, y todos los planetas y el Sol y la Luna y todos los demás se alinearon en 4 bastones apuntando a esas 4 constelaciones que me refiero. Esas 4 constelaciones son los padres y madres de la humanidad terrestre. La genética de ellos corre por nuestras venas, y lo que corre por nuestras venas corre por las venas de ellos. Nosotros tenemos genética de estrellas. Ellos conformaron el código genético humano, combinando los 4 códigos genéticos de ellos, y crearon una humanidad que sembraron aquí en la Tierra. Ellos son lo que podríamos llamar literalmente hermanos mayores, pero bajo esa condición no de creencia, sino de entender que ellos han venido por esa razón, porque somos creación de ellos, a traernos información para que no perezcamos frente a lo que aquí como fuerza oscura invadió la Tierra. Disculpa que te interrumpí, pero me pareció muy importante, aprovechando que estabas hablando de eso, agregar esa pequeña nota. Sí, perfecto. Bueno, la verdad que cada cosa que decís, a mí se me vienen un montón de preguntas, así que bueno, estoy luchando por ir encauzando la charla. Bueno, con respecto a lo de Gabriel, en algún momento he estudiado a este señor Gabriel, porque siempre me llamó la atención cómo aparece en las 3 religiones más importantes de la humanidad. Siempre aparece este mismo señor indicando, dando pautas. Eso siempre me llamó mucho la atención, porque parece trascender las líneas entre las religiones. Y lo otro es que hay una línea de María, la madre de María, la abuela de María. En esta línea se puede apreciar mujeres que eran infértiles y que, sin embargo, a través de cierta injerencia de estos seres, daban a luz. Y esto se ve en por lo menos 4 líneas que anteceden al nacimiento de María, la madre de Jesús. ¿A eso te referís con esta intervención genética, o nos estás hablando de los principios de la creación del ser humano? No, directamente del principio de la creación humana. Pensemos en que el ser humano fue creado no como un ser de carne, sino un espíritu y un alma, que en esta dimensión en la que estamos en la Tierra y en muchas civilizaciones es igual. Se necesita un cuerpo físico para que el espíritu aprenda y cumpla su propósito de ascenso en un plan evolutivo o ascensional, que es el propósito de la existencia humana. Entonces ahí es donde ya apareció el cuerpo, pero el cuerpo no representa la vida real. Cuando hablamos de genética y de creación, hablamos de una genética espiritual también. Estas 4 son razas matrices, quiere decir que son creadoras de vida, no como la humanidad terrestre, que en su ascenso va a convertirse en una humanidad capaz de crear formas vivientes, hechas por el hombre, cada vez más complejas, en una eternidad que tenemos de ascenso y que va a cambiar incluso la naturaleza de lo que somos hoy en día. Pero bueno, eso sería un tema para otro programa. Lo que sí podemos entender desde ahora es que nosotros somos la mixtura genética de 4 razas perfectas, completamente extraterrenas.
Los hombres de las estrellas que vinieron aquí de las Pléyades a traernos información dijeron esto: uno de los peores errores que ha cometido la humanidad es aceptar que viene del mono. Si comprendiéramos los basamentos y las leyes que sostienen la vida, entenderíamos que el ser humano está creado con partículas del infinito y de las estrellas, pero no lo sabe porque está dormido. Y que con su proceder se puede rebajar al nivel de las bestias o elevar a la misma condición de los dioses, pero nunca, jamás fue un animal. Fíjense que eso lo dice la profecía. Parravicini también lo dice en una profecía muy hermosa. Dice que la teoría de Darwin morirá porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Estamos hablando entonces de origen evolutivo, genético, creacional, del cual procede la humanidad terrestre. Y ahí es donde todas las teorías que nos han pretendido hacer pensar que venimos de algo miserable, primero, de un animal. Otra dice que venimos del barro, el polvo de la tierra, como si el Dios que hizo el universo, el sol y la galaxia no tuviese nada más que barro para hacer a la humanidad. Otra que venimos de la nada, porque tal vez sea la más absurda de todas. Y así yo he revisado las teorías científicas y he encontrado un gran atraso en la ciencia de aquí, porque ha postulado teorías que no tienen que ver con la naturaleza espiritual del ser humano, solamente con la carne. Te faltó la teoría de que seríamos esclavos de los Anunnakis. Imagínate que somos una raza esclava de la invasión extraterrestre que efectivamente no tiene inteligencia para crear nada. O que fuimos creados por ellos, pero como esclavos de ellos. No, eso no es así. Porque todos los que sepan de Anunnakis o los que no sepan sobre eso, tienen que investigar allá a los sumerios y se van a dar cuenta que eran dioses reptiles. Y cuando hablamos de reptiloides, no hablamos de facciones buenas ni malas, hablamos es de rebelión extraterrena. Todos esos grises cabezones de ojos grandes, todos esos purpurados draconianos, reptiloides, rigelianos, toda esa invasión que vino de Sirio, de Orión, de Andrómeda, de Lira, de Draco, de allá viene la invasión extraterrestre negativa. Entonces no es un privilegio decir que somos, yo he visto muchos que dicen soy contactado de Sirio, de Orión. Pues lo que lo está contactando es una entidad extraterrestre de las que invadió la Tierra y que se hace pasar por Dios, porque no enseñan nada de información para que ellos mismos no sean revelados al mundo y la gente se dé cuenta de lo que son. Estos no crearon la humanidad terrestre. Eso es una historia que se inventaron para que pensáramos que les debemos algo a ellos. Y les ha funcionado porque la humanidad cree que son dioses. ¿Por qué no vamos a la India y miramos todos los dioses que hay allá? Shiva, un devorador de hombres. Eso es Shiva. Otros que tienen muchos brazos o piernas, mujeres con muchos senos, de figura antropomorfa, igual que los de Egipto con cara de animal y cuerpo humano. Todos esos son los dioses de la rebelión. Hay un panteón de dioses que ellos crearon para que la humanidad los aceptara, porque en ese plan de ascenso todavía estamos un poquito atrás y la creencia domina la inteligencia. Cuando avancemos un poquito, podremos con inteligencia alejarnos de la creencia y ahí es donde podemos pensar diferente. Esta información es para eso, para empujar a la humanidad a que deje de vivir según las creencias y comience a examinarlo todo, a investigarlo todo y se dé cuenta que esos dioses no pueden ser tan buenos si pedían sacrificios humanos y comían sangre y comían carne de hombres. La gente cree que son buenos y anhela contacto con ellos. Ellos no crearon la humanidad terrestre. A nosotros nos crearon inteligencias muy mayores en las esferas de creación y esa luz que nosotros buscamos, ellos la conocen muy bien y a partir del conocimiento que nos trajeron, nosotros podemos desarrollarla y darnos cuenta que lo demás fue un engaño. Entonces, eso es lo que te puedo decir con respecto a la creación humana. Sí, bueno, entonces, resumiendo con respecto a estas entidades negativas extraterrestres, hay una teoría que se viene divulgando hace años. El principal divulgador es el señor Icke,
afirma que entonces toda la maldad que impera en la tierra, la maldad me refiero a el gobierno tras las sombras, ese famoso estado profundo, los que manejan la economía a nivel mundial, ¿no? Los grandes dueños del mundo, ¿estarían estas personas siendo controladas por estas entidades negativas para hundir a la humanidad? ¿O somos los propios humanos los responsables por algo que salió mal, digamos, en nuestra genética, de ser violentos, de ser codiciosos, ¿no? Y de ir camino a nuestra propia autodestrucción? Entonces esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta, la dio Jesús, sino que la humanidad no lo conoce porque quedó escrita en un libro apócrifo, que no está incluido en la Biblia y está rechazado por el Vaticano, como 64 textos más. Pero las personas que puedan buscar el libro secreto de Juan, que tiene 15 capítulos, léanlo y se van a dar cuenta que Jesús dijo claramente por qué la humanidad cae en el mal arte para discernir y se equivoca en su proceder. Entonces, vamos a ello. La única culpa que tiene la humanidad terrestre no es otra sino haber sido invadida por una rebelión que se opuso a la creación y a todo lo que se llame vida, y ha invadido muchos planetas aparte y antes de la Tierra, y es la que bajo un plan llamado sinarquía, que están urdiendo desde hace miles de años, desde la Atlántida, que fue el primer continente en el que ellos pudieron asentarse para poder hacer este plan hace aproximadamente 75.000 años. El nuevo orden mundial nació allá, no aquí. Es una planificación muy antigua. La sinarquía consiste en borrar de manera paulatina y sistemática, con un plan de control mental, toda la identidad de hombre universal que nosotros tenemos por herencia y por esencia. Lo podemos ver actualmente. En este momento, una persona nace y no sabe por qué. Crece y se desarrolla pensando que es para vivir en este mundo según lo que el mundo le dijo, pero cuando se acerca a su muerte, siente que su vida la debió haber vivido de mejor manera y ya no puede hacer nada porque ya llegó su final. Ese modelo de vida no es natural. Nosotros no nacimos para no tener ni idea ni por qué existimos. Si un pájaro sabe en su inteligencia celular que es pájaro y por qué existe y que debe cantar y volar y procrearse, ¿cómo es que eso lo sabe una criatura tan pequeña como esa y el hombre no sabe ni quién es ni para dónde va? Eso es un efecto de una manipulación que no solo es genética, sino también psíquica. Entonces Jesús habló en el libro secreto de Juan de cómo toda esta rebelión tejió un cuerpo psíquico y manipuló la mente del hombre. Le hizo olvidar toda la herencia de estrellas de la cual proviene y el principio de la ley que en la creación se convierte en el Dios que tanto busca y que lo tiene en el corazón y éste le puede hablar en el alma. Y el hombre no lo sabe porque le pusieron religiones. Una religión que es una trampa para buscar externamente lo que se tiene por dentro. Si yo tengo por dentro al Dios que necesito, el que haya una religión ya es un ataque hacia mi integridad porque me están haciendo ir a buscar lo que no se me ha perdido, porque siempre lo he tenido aquí. En las civilizaciones de las Pléyades o de estos hombres que han venido a la Tierra no existen iglesias, no existen ningún tipo de deidades que se adoren, y ellos lo dijeron en estas palabras: nosotros no necesitamos creer en Dios como ustedes lo hacen en la Tierra, porque nosotros lo conocemos. Y uno de los mayores descubrimientos que tendrá el hombre terrestre será el de conocer a Dios sin las barreras que le habéis impuesto. Eso significa sin la creencia. Entonces, yo pienso que ahí tenemos una respuesta. La humanidad terrestre fue manipulada por la rebelión extraterrestre, genéticamente para que muriera antes de tiempo.
Dijo Jehová en el Génesis que su espíritu no contendería con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serían sus días 120 años. Nos redujo a carne y nos acortó el tiempo, porque la pregunta es, ¿y cuánto vivió Matusalén? ¿No vivió algo así como 960 y pico de años? ¿Y cuánto vivió Enoch, y que era el papá de Matusalén? ¿O cuánto vivió Noé, que era el hijo de Matusalén? ¿Y por qué luego nos hicieron vivir poquito tiempo? Ah, porque por ahí dicen que nos manipularon. Entonces, fíjate que para no hacer más extensa la respuesta, la humanidad terrestre sufrió una manipulación genética desde hace miles de años, hecha por esos Anunnakis, y por eso ellos reclaman propiedad sobre nosotros, como si nos hubieran creado. Y psíquicamente también atacan la mente para que nos equivoquemos en nuestra vida, para que hagamos cosas que nos hacen daño y le hacen daño a los demás. Pero no es la naturaleza humana. Realmente, nosotros por naturaleza somos seres dados a la bondad, a la comprensión y al amor. Si no fuera así, absolutamente nadie estaría inconforme con el mundo. Pero mucha gente está inconforme con la injusticia, con la ausencia de paz y con la corrupción. Y es porque por naturaleza nosotros no somos compatibles con eso, aunque por engaño hemos participado de ello en algún momento. ¿Y Jesús va a volver en cuerpo físico, digamos? ¿Lo vamos a poder ver físicamente como era? ¿O tenés la idea que tienen muchas personas de que no sería una persona física, sino algún tipo de conciencia, de energía? Es que para responder esa pregunta tendríamos que irnos a lo que él mismo dijo, o a lo que dijeron sus apóstoles. Pablo de Tarso dijo que nadie os engañe, porque Jesús no va a regresar sin que antes venga el hijo de perdición y se manifieste el hijo de iniquidad. Ese es el anticristo, que va a hacer destrozos, guerra, caos, muerte, y va a ser un líder de naciones, y es el Mesías esperado por el pueblo elegido de Dios. Cuando eso suceda y se acabe todo ese reinado de él y queden los sobrevivientes, ahí sí vuelve él. Y él no va a volver como lo conocimos, como el Jesús que conocimos, porque el Apocalipsis claramente dice que él viene con nombre nuevo. Y Pablo de Tarso dice que él vuelve sin relación con el pecado. Y entonces eso significa que aquí se tiene que haber acabado la guerra, el caos, la muerte, la corrupción, la mentira y la estafa y todo lo demás. Estamos hablando de un nuevo tiempo. La segunda venida se va a dar en un nuevo tiempo que la gente va a ver en esta generación. Es que eso no es en 1000 años. Se acaba esta guerra, quedan los sobrevivientes, construyen un nuevo mundo que no se parezca a este, y ahí ya pueden esperar la segunda venida. Es que eso es un plan para la humanidad terrestre. Él ya no viene a que lo maten otra vez, ni viene a enseñarnos a resucitar. No, si la humanidad ya tiene que haber resucitado de esa muerte de la que hablamos en el mundo, de no saber ni quiénes somos. Eso es una muerte. Esa resurrección se tiene que consumar para que Él vuelva. Dice Daniel que Él estaba en un trono que queda en el centro de esas 4 razas matrices que ya mencionamos, o sea que no está en la tierra. Dice que su vestidura era blanca, blanca, resplandeciente. Dice que tenía barba blanca. Dice que su cabello era largo, que cubría las orejas y que era completamente blanco como la lana. Dice que no tenía ni arruga ni entrecejo. Dice que su rostro era sonriente, sus pómulos un poco salientes, y que estaba sonriente, siempre estaba sonriente, y que de él emanaba la sabiduría que se sentía que tenía. También en la visión del templo de Landak es la misma del Apocalipsis de Juan. Por eso hay que comparar todas las profecías, es la misma información. Dice que él está sentado en un templo que no está en la tierra, por lo tanto no es de ladrillo, es en otra dimensión, se llama el templo de Landak, que se ve en una rústica mesa con muchos libros y papeles encima. O sea que siendo el creador de esta galaxia todavía estudia y aprende. Y dice que el nombre nuevo de él es Ram-Ridan. Ram-Ridan. En ese mensaje extraterreno de las Pléyades se reveló el nombre nuevo con el que él vendría. Y que él es el juez y asombro de los tiempos. Y que cuando se suceda el nuevo tiempo, o este noveno tiempo de las profecías, él vuelve.
Ese es en un más o menos lo que yo puedo explicar acerca de la segunda venida de Jesús, y que no es un hombre cualquiera, ni siquiera es un extraterrestre que podamos decir que viene de Marte o de Júpiter, no, es que Él creó a Marte y creó a Júpiter, o sea que es algo mucho más que en la Tierra todavía no se ha entendido quién es el anciano de los días, y qué maravilla es que un ser de esa categoría vuelva a este planeta.